Joaquín nunca imaginó que el último momento de su vida estaría marcado por un pedido tan simple, pero tan profundo. Sentado en la silla eléctrica, la sala estaba fría y silenciosa. Ya no sentía el peso de las cadenas en las muñecas. No sentía nada, excepto una inmensa soledad que parecía devorar su alma. El hombre que había sido condenado por la muerte de Clara, hija del granjero al que sirvió durante años, ahora esperaba la ejecución de su sentencia. El error que había cometido no parecía ser el error de un hombre común. Era el error de un simple trabajador que, sin saberlo, se había convertido en una pieza en un juego cruel. Sin una verdadera oportunidad de defensa, sentía que toda su vida había sido borrada de la historia. Su única preocupación en ese instante no era lo que vendría después, sino quién quedaría atrás. ¿Quién recordaría a Joaquín? ¿Quién recordaría su lealtad a lo largo de los años mientras cuidaba de esas tierras? Su último deseo, en lugar de un pedido de clemencia, fue algo aún más simple: ver a Amigão, su fiel perro. El pedido, aparentemente sin sentido para aquellos que estaban allí, reverberaba en su mente con la fuerza de un grito sofocado. Amigão, el perro que había rescatado cuando aún era un cachorro, el único amigo de Joaquín, la única criatura que le quedaba. Ya no había nadie que lo comprendiera, nadie que lo viera como alguien digno de compasión. Su vida había estado marcada por un abandono silencioso y ahora, con los ojos fijos en la oscuridad frente a él, sabía que no estaba solo físicamente. Amigão era su última conexión con la humanidad, lo único que sentía que tenía para aferrarse antes del final. No sabía qué sucedería después, pero la sensación de tener a su amigo a su lado, tal vez, era lo único que podría aliviar el peso del sufrimiento que llevaba consigo. El pedido, hecho con voz ronca y temblorosa, tocó incluso los corazones más endurecidos de la sala de ejecución, rompiendo, por un momento, la frialdad de ese escenario aterrador. Los ojos de Joaquín estaban pesados, pero su mente estaba nítida. Sentía el peso de todo lo que había sucedido hasta ese momento. La muerte de Clara, la desaparición de una niña inocente a la que nunca habría podido hacerle daño, pero que la sociedad insistía en culparlo. Nadie creía en su versión de los hechos, y las pruebas encontradas en su casa, un juguete de Clara y un pedazo de su ropa, fueron suficientes para que lo consideraran culpable. Joaquín nunca tuvo oportunidad de defenderse, de mostrar quién era realmente. Sabía que, en la visión de los demás, él era solo el cuidador solitario, el hombre sin familia, sin amigos, el objetivo perfecto para una acusación. Las pruebas, aunque débiles e infundadas, fueron suficientes para destruir su vida, para hacerlo culpable del crimen más terrible que alguien podría imaginar. No importaba que nunca hubiera tenido la intención de hacerle daño a la niña. No importaba que su relación con ella siempre hubiera sido la de un cuidador dedicado. La verdad ya no importaba. El silencio de la sala de ejecución ahora parecía una pena final, como si el mundo lo hubiera silenciado de una vez por todas. Aún así, mientras esperaba el momento de su ejecución, Joaquín no podía dejar de pensar en Amigão. El perro, que siempre había estado a su lado, ahora era lo único que le quedaba, la única criatura en la que podía confiar. Cuando se hizo el pedido, el ambiente en la sala de ejecución se volvió aún más denso. El guardia encargado de la prisión miró a Joaquín, como si no supiera cómo reaccionar ante esto. Ya había escuchado de todo en esa sala: pedidos de perdón, de una última oración, pero nada como el pedido silencioso y sincero de un hombre en busca de un último contacto con la única amistad que jamás había tenido. El silencio se rompió entonces cuando el director de la prisión, aparentemente conmovido por la situación, dio la orden de que Amigão fuera traído para ver a su dueño por última vez. Una lealtad del perro
que siempre lo esperaba en la misma puerta de la prisión, fue lo que hizo que este pedido pareciera genuino. El hombre, que antes ya no tenía nada más que su soledad, ahora tendría el consuelo de su amistad fiel antes de dejar este mundo. Cuando Amigão entró en la sala de ejecución, la atmósfera cambió por completo. El perro, con su pelaje castaño y ojos atentos, corrió directamente hasta Joaquim, quien apenas podía creer lo que estaba viendo. Extendió la mano con dificultad, sintiendo la suavidad del pelaje del perro como un toque familiar en medio de la frialdad del lugar. Amigão se acercó, dándole una lamida en la mano, como siempre lo hacía cuando estaba feliz de ver al hombre. Era como si, en ese momento, el tiempo se hubiera detenido y Joaquim hubiera vuelto por un instante a un lugar donde todo estaba bien. Miró el rostro de su amigo, sintiendo la nostalgia que ya crecía en su pecho. Era una nostalgia por la vida simple que había tenido junto al perro, por los días tranquilos de trabajo en la granja, por las tardes pasadas juntos. Todo eso parecía distante, como si hubiera pasado una eternidad desde el momento en que él y Amigão compartían el mismo espacio. Pero allí, en ese instante, el perro parecía ser lo único que aún tenía sentido. Mientras los guardias observaban con una mezcla de indiferencia y curiosidad, sucedió algo inesperado. Amigão, como si supiera que el tiempo se agotaba, miró a su alrededor y de repente corrió hacia la puerta de Minden Century, la prisión. Los ojos de Joaquim siguieron el movimiento y no tuvo tiempo de entender lo que sucedía antes de que el perro regresara con algo en la boca. Amigão se acercó de nuevo y Joaquim vio lo que el perro llevaba, una pequeña fruta, una especie de bayas rojas que Joaquim nunca había visto antes. Pero lo que más llamó su atención fue el objeto plateado que sobresalía entre los dientes de Amigão. Un diente humano, pequeño, pero perfectamente visible. Al principio, Joaquim no entendió lo que eso significaba, pero sus ojos se abrieron al darse cuenta de que eso podía ser la clave para su redención. La fruta, que sabía pertenecía al campo del granjero rival, y el diente, que de alguna manera se conectaba con la niña Clara, indicaban que algo mucho más grande estaba sucediendo allí. No era Joaquim el responsable de su muerte. El verdadero misterio comenzaba a revelarse ante sus ojos. Con el diente de Clara y la extraña fruta en las manos, Joaquim no sabía cómo reaccionar, pero su mente rápidamente comenzó a hacer las conexiones. La fruta que Amigão había traído no podía ser ignorada. Solo crecía en la granja del rival. Ese hombre que siempre había mirado a Joaquim con desconfianza, tal vez hasta con envidia. El diente, por otro lado, confirmaba su peor sospecha. Clara no había muerto. Ella estaba viva y ahora tenía que entender cómo encajaba eso en todo el rompecabezas. Amigão, con su agudo olfato, parecía haber encontrado algo que él no podría haber descubierto solo. Joaquim sabía que el tiempo se agotaba, pero al mismo tiempo sintió una pequeña llama de esperanza encenderse dentro de él. ¿Sería posible que aún tuviera una oportunidad de probar su inocencia? Pensó en los momentos en que Amigão había olfateado algo en medio del campo, como si el perro hubiera presentido la verdad todo el tiempo. Joaquim apenas podía creerlo, pero allí estaba él, con la respuesta en las patas de su mejor amigo. Rápidamente, Joaquim logró convencer a los guardias de permitir que la policía fuera llamada para investigar lo que acababa de descubrir. Aunque dudosos, no tenían opción, especialmente después de ver el diente que Amigão traía consigo. La investigación fue rápida y pronto los policías estaban en la granja del rival, investigando las plantaciones donde solo podría encontrarse la fruta. El olfato de Amigão no mentía. En un pequeño cobertizo escondido encontraron a Clara, débil pero viva. La niña había sido secuestrada y mantenida en 1900.
Cautiverio, un plan maquiavélico del granjero rival para incriminar a Joaquim. El hombre, un verdadero monstruo, había planeado todo. Sabía que Joaquim, con su vida reservada y sin familia, sería el chivo expiatorio perfecto. Cuando la verdad salió a la luz, el dolor de Joaquim no era solo por haber sido injustamente acusado, sino por la revelación de que su propia vida, toda su historia, había sido manipulada por un hombre que conocía bien. Pero en medio de ese descubrimiento surgió una única verdad clara. Amigão, con su lealtad inquebrantable, había sido la clave para salvar la vida de Clara y finalmente restaurar la justicia. Cuando las autoridades finalmente liberaron a Joaquim, él sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque finalmente se había revelado la verdad y rabia por todo lo que había perdido. Pensó en los días que pasó en prisión, las humillaciones, el aislamiento y cómo todo eso podría haberse evitado si las personas hubieran escuchado lo que él decía. Pero ahora, con Clara salva y el verdadero culpable tras las rejas, algo dentro de él parecía más ligero. Finalmente podría seguir adelante, pero al mismo tiempo sabía que las cicatrices no serían fáciles de sanar. Lo que había sufrido, lo que sintió en cada día dentro de esa prisión, no se borraría. Sin embargo, en ese momento, mirando a Amigão, entendió que la vida tenía algo más para ofrecer. Había algo más para él, más allá del dolor, algo más que aún podía reconstruir. La amistad de Amigão, tan pura y verdadera, fue lo que le dio fuerzas para seguir adelante, para creer que lo peor ya había quedado atrás. Sin embargo, la liberación de Joaquim no fue el fin del sufrimiento. Cuando fue liberado de prisión, la comunidad que lo había condenado comenzó a darse cuenta del error que cometieron. Aquellos que antes lo veían con sospecha, ahora sentían un peso en la conciencia. Y lo que era aún más difícil para Joaquim eran los padres de Clara, Adenor y Lucia, los padres de la niña, que ahora estaban frente a él. Se acercaron con expresiones de vergüenza y arrepentimiento. Habían creído en la versión de la historia que los señalaba como víctimas y como padres querían desesperadamente encontrar una respuesta para la desaparición de Clara. Pero, al ver surgir la verdad de una manera tan clara e innegable, no pudieron negar los errores cometidos. Le pidieron perdón a Joaquim, sabiendo que nada podría realmente corregir el mal que habían causado. Joaquim, con el corazón apretado, no guardaba rencor. Comprendía el dolor de ellos, la pérdida de una hija, pero al mismo tiempo sabía que el perdón era la única forma de sanar las heridas. Así, a pesar de todo el sufrimiento, miró a los padres de Clara y con un gesto simple y sincero dijo que, en su corazón, la justicia ya se había hecho. Joaquim decidió entonces que era hora de comenzar de nuevo. Sabía que no podía seguir allí, en esas tierras que siempre habían sido su refugio, pero que ahora traían recuerdos demasiado amargos. El olor de la tierra ya no tenía el mismo perfume. El sonido del viento en los árboles parecía un recuerdo doloroso de todo lo que había perdido. Con Amigão a su lado, se alejó de la ciudad, de los malos recuerdos, en busca de un lugar donde pudiera reconstruir su vida. Encontró una pequeña granja alejada del bullicio, donde el silencio era reconfortante y la paz, finalmente, parecía al alcance de sus manos. Allí, entre el campo y los árboles, Joaquim podía respirar con más calma. En cada paso, se alejaba del dolor que sintió al ser condenado injustamente y comenzaba a sentir una leve esperanza nacer dentro de él nuevamente. Con el tiempo, Amigão se convirtió en más que un simple compañero para Joaquim. El perro, con su forma leal e instintiva, era ahora la razón de su fuerza. Joaquim rescató otros perros que, como él, necesitaban un nuevo hogar. Poco a poco, la pequeña granja cobró vida. Las paredes
antes silenciosas y vacías, comenzaron a tener un nuevo significado. Cultivaba la tierra con sus propias manos, cuidaba a los animales con cariño y siempre que podía, visitaba la ciudad cercana para hablar con los pocos que aún creían en él. Clara, ahora una joven curada y con los padres a su lado, también lo visitaba, pidiéndole disculpas, pero también ofreciéndole su amistad. El dolor no desaparecería de un día para otro, pero el hecho de poder crear algo nuevo, al lado de Amigão y otros perros, parecía darle a Joaquim la redención que necesitaba. En cada animal que rescataba, en cada flor que plantaba, Joaquim sentía que se estaba reconstruyendo, renovándose. Entendió que el perdón, la paciencia y el tiempo eran los elementos que necesitaba para reconstruir su vida. Finalmente, tenía un propósito. Joaquim reflexionaba frecuentemente sobre cómo el vínculo con Amigão había sido la base para su supervivencia. Ese perro, que había rescatado cuando aún era un cachorro, nunca lo abandonó, incluso cuando el mundo entero le dio la espalda. Durante los días más oscuros de la prisión, cuando el dolor de la injusticia parecía insoportable, recordaba las tardes tranquilas que había pasado con Amigão, la forma en que el perro se acurrucaba a su lado, trayendo una sensación de seguridad. El simple acto de tener a Amigão a su lado, silencioso pero presente, hizo que resistiera. Ahora, en su nueva vida, el perro seguía siendo su ancla, el punto constante en un mundo que aún parecía impredecible. Amigão no solo lo acompañaba en las tareas diarias, se había convertido en un símbolo de resistencia y lealtad. Joaquim sabía que sin la fuerza de ese animal, tal vez nunca habría encontrado el coraje para empezar de nuevo. La granja que Joaquim construyó con sus propias manos era sencilla, pero en sus ojos se convertía en algo inmensurable. Allí, en el campo, rodeado por los perros que ahora eran su compañía, encontró la paz que tanto había buscado. Pensaba que, incluso después de todo el dolor y la pérdida, aún había un futuro posible para él. El sonido de las patas de Amigão a su lado, siempre atento y fiel, le traía una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Joaquim, que durante tanto tiempo se sintió desechado por la sociedad, ahora sentía que finalmente estaba en el lugar donde debía estar. Los días pasaban lentamente, pero de una manera buena. Aprendió a valorar cada pequeño momento, cada respiración del aire fresco de la mañana y el canto distante de los pájaros. La presencia de Clara y su familia, que ocasionalmente visitaban la granja, también le recordaba cómo la vida, aunque dura y llena de giros inesperados, podía estar llena de segundas oportunidades. No buscaba venganza, solo la oportunidad de vivir en paz. Con el paso del tiempo, Joaquim comenzó a darse cuenta de que el dolor que llevaba en su pecho se había transformado en algo diferente. Ya no era un peso que lo aplastaba, sino algo que lo moldeaba, algo que lo había preparado para lo que era ahora. Un hombre que sabía el verdadero valor de la lealtad y la paciencia. La amistad de Amigão, que nunca dudó ni falló, fue la base de su recuperación. El perro, siempre a su lado, no exigía nada, solo le daba lo que más necesitaba: compañía, confianza y amor. En muchos momentos, Joaquim sentía que si no fuera por ese animal, tal vez nunca habría podido enfrentar los días difíciles después de su liberación. Pensaba que tal vez eso era lo que el destino quería, que se reconectara con lo que realmente importaba, con las cosas simples, pero llenas de significado. La vida en la granja ya no se trataba solo de trabajo y supervivencia, se había convertido en sanación y construcción. Joaquim, con la ayuda de Amigão, comenzó a transformar la propiedad en un lugar donde otros también pudieran encontrar paz. Recibía visitas de personas de la ciudad, algunas que conocían su historia y otras que lo veían solo como el hombre que rescataba perros. Pero para él,
Cada visita, cada palabra amable, era un recordatorio de que se estaba reconstruyendo y de que su historia no tenía que ser solo sobre dolor. Enseñaba a los demás sobre la importancia de la compasión, sobre cómo el amor incondicional de un animal puede ser la clave para la curación de un ser humano. La granja se convirtió en un lugar de redención para Joaquín y para aquellos que, al igual que él, necesitaban encontrar un nuevo comienzo. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al lado de Amigão, sentía que tenía todo lo que necesitaba para enfrentar el futuro con confianza. Joaquín sabía que a pesar de todo el dolor que había vivido, había algo valioso en la experiencia que nunca podría perder de vista: el poder de la resiliencia. Pasó años esperando justicia, años luchando contra el peso de la acusación y la soledad, pero al final, cuando todo parecía perdido, descubrió algo que nunca imaginó. La verdadera fuerza no estaba en las palabras que pudo haber dicho para defenderse, sino en su capacidad de resistir, de mantenerse firme ante la adversidad. Amigão fue el primero en mostrarle eso. El perro nunca vaciló, nunca tuvo miedo de seguir adelante, y ese comportamiento fue la inspiración que Joaquín necesitaba para reconstruir su vida. No importaba cuántas veces cayera, lo que realmente importaba era la capacidad de levantarse y seguir adelante. Sabía que con cada amanecer tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de ser más fuerte que el día anterior. Ahora, en su nueva vida, entendía que el perdón y la aceptación de uno mismo eran fundamentales. Ya no se trataba de probar su inocencia ante los demás, sino de aceptar su propia historia y el viaje que lo había llevado hasta allí. Entendió que no todo en la vida sería justo o fácil, pero lo que tenía ahora, la lealtad de Amigão, el apoyo de los nuevos amigos que hizo en el camino y la paz que encontró en su propia compañía, era todo lo que necesitaba. La granja no era solo un lugar donde cultivaba la tierra, era un reflejo de lo que había aprendido a lo largo de los años. Joaquín sabía que la verdadera redención no estaba en ser juzgado por la sociedad, sino en reconciliarse con quien era. El perro Amigão, su amigo fiel, había sido la clave para este descubrimiento, y al mirar hacia el horizonte, con el sol poniéndose al fondo, se sentía agradecido por cada momento que había tenido, por cada paso que dio para llegar allí. A medida que pasaba el tiempo, Joaquín vio cómo la verdadera sanación venía de pequeños gestos y acciones diarias. Ya no era el hombre solitario que alguna vez fue, consumido por el dolor y la injusticia. Ahora, al lado de Amigão y de los perros que rescataba, sentía que finalmente había encontrado la paz. Comenzó a recibir cartas de personas que habían escuchado su historia y lo apoyaban, diciendo que lo admiraban por su fortaleza y coraje. Para Joaquín, esas palabras no significaban más que un simple reconocimiento de su lucha, pero tenían valor. Sentía que las cicatrices que llevaba finalmente comenzaban a desaparecer, no porque las olvidara, sino porque las aceptaba como parte de su viaje. El dolor, que alguna vez parecía eterno, ahora estaba más distante y podía mirar hacia atrás con una sensación de plenitud, sabiendo que no solo había sobrevivido, sino que había vencido. La vida de Joaquín ahora estaba llena de nuevos significados. Empezó a enseñar a los niños de la ciudad sobre los valores de respeto y amor por los animales, compartiendo su experiencia y lo que había aprendido de la lealtad de Amigão. El perro, con su comportamiento tranquilo y protector, seguía siendo el ejemplo perfecto de todo lo que quería transmitir a los demás. Cada mirada de Amigão, cada gesto de cariño que el perro demostraba, era un recordatorio constante de que el amor y la fidelidad no tenían precio. Al lado de su amigo, Joaquín sintió que había conquistado lo que más importaba en la vida: la capacidad de perdonar, de reconstruirse y de empezar de nuevo.
Ya no necesitaba buscar aprobación o justicia externa. Sabía, ahora, que el mayor triunfo de todos era la paz que finalmente había encontrado en sí mismo. Joaquim sabía que, aunque la vida lo había desafiado de maneras que nunca imaginó, ahora estaba al control de su propio destino. Cada nuevo día era una oportunidad de construir algo positivo, algo que fuera más grande que las dificultades que enfrentó. Con Amigão a su lado, ya no temía al futuro. El perro, ahora más viejo, seguía corriendo a su lado, siempre atento y protector. Pero había algo en la mirada de Joaquim que mostraba que finalmente estaba en paz con lo que había vivido. Amigão, que alguna vez fue su única compañía en medio de la desesperación, ahora era su compañero en la construcción de un nuevo futuro. La granja, con los perros que Joaquim ahora cuidaba, se convirtió en un símbolo de su renovación, un lugar donde podía mirar hacia atrás sin miedo y ver lo mucho que había superado. A medida que pasaban los años, el nombre de Joaquim se extendió, ya no asociado con ese hombre injustamente acusado, sino con el hombre que encontró su redención. Ya no le importaban los juicios del pasado, y en cambio se concentraba en ayudar a otros a encontrar el mismo camino que él había encontrado, un camino de superación, perdón y sobre todo, amor. Entendió que la vida no se trataba de evitar el dolor, sino de aprender a enfrentarlo y, finalmente, encontrar la fuerza para seguir adelante. Y, mientras Amigão descansaba a su lado en el campo, Joaquim sentía que la verdadera recompensa no era la justicia que tanto había buscado, sino la paz que finalmente había encontrado. Con su fiel amigo a su lado, sabía que de alguna manera había encontrado su lugar en el mundo. Allí, en su pequeña granja, era libre, y eso era suficiente. El sol se ponía suavemente sobre la granja, pintando el cielo con colores cálidos y dorados. Joaquim estaba sentado en la terraza, Amigão a su lado, ambos mirando el horizonte. La suave brisa acariciaba sus rostros, y el silencio del campo traía una sensación de paz profunda. Habían recorrido un largo camino juntos, y ahora, en su vejez, Amigão parecía descansar con la misma tranquilidad que Joaquim sentía en su corazón. Ambos sabían que el tiempo pasaba, que la vida no sería eterna, pero la amistad que compartían trascendía cualquier noción de tiempo. Joaquim, con los ojos cerrados, se permitió sentir el momento, la libertad que tanto había buscado y que finalmente había encontrado. Sabía que la verdad había salido a la luz, que la justicia se había hecho, pero el mayor regalo era la paz que ahora sentía en su alma. Con Amigão a su lado, Joaquim sabía que su viaje había llegado a un final tranquilo. No era un final marcado por la venganza o el deseo de probar algo, sino un final de aceptación y satisfacción. Finalmente comprendió que lo que más importaba no era lo que había perdido, sino lo que había ganado en el camino: el perdón, la amistad y, sobre todo, la capacidad de amar y ser amado. El vínculo con Amigão, más fuerte que cualquier palabra, más duradero que cualquier dolor, era el mayor logro de su vida. Y con eso, cerró los ojos para el futuro con una sonrisa serena, sabiendo que de alguna manera había encontrado todo lo que necesitaba. ¿Qué opinas sobre la lealtad incondicional entre un hombre y su animal? ¿Hasta qué punto crees que este vínculo puede influir en la superación de desafíos difíciles? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides dar me gusta y suscribirte para más historias inspiradoras como esta.